El decaimiento nos va a decir cómo, bueno, la intensidad a lo largo de la intensidad de la luz a lo largo de la distancia hacia el foco emisor. ¿Y dónde empieza? Aquí le podemos decir que lo muestre y aquí es donde muestra ya el decaimiento. Es decir, objetos que estén por aquí cerca se van a iluminar todos igual. A partir de aquí empieza un decaimiento, pero siempre y cuando se active. Entonces, bueno, aquí le hemos dicho que no, que lo podemos activar de la forma inversa o del cuadrado inverso. Del cuadrado inverso debería de ser más real porque es como realmente la fórmula que sigue la fuerza gravitacional sobre dos objetos, es decir, que la fuerza gravitacional aumenta o disminuye en función de la distancia al cuadrado. Pues lo mismo pasaría aquí con la intensidad de los fotones, que aumenta o disminuye con la distancia al cuadrado de los objetos hacia el emisor o hacia el punto de decaimiento. Y después por otro lado tenemos aquí ya lo que son los elementos de atenuación. Vale, estos elementos de atenuación lo que hacen van a incorporar, van a hacer que la luz, como se pueden ver, ya hay aquí cuatro, que la luz se vaya comportando de manera independiente en estos cuatro rangos de distancia. Esto lo que nos ayuda es simplemente a controlar un poco más la luz porque realmente estas luces se calculan con rayo trazado y los vectores, pues, por así decirlo, no tienen un decaimiento, no tienen, no sé cómo explicarlo, no tienen un decaimiento lineal. Es decir, por ejemplo, no rebotan como si fueran un fotón real. Si yo tirase un fotón desde aquí para iluminar la cabeza del muñeco, el fotón rebotaría en la cabeza y volvería hacia atrás. Al volver hacia atrás, si hay una pared aquí atrás, también rebotaría con la pared y volvería al suelo. Esto no lo hace. Entonces, lo que se intenta es simular lo máximo posible ese rebote introduciendo estos tipos de atenuaciones. Bueno, después por otro lado tenemos aquí lo que es la apertura del cono y el desenfoque en la apertura del cono. ¿Vale? Y después, bueno, aquí hay otros efectos de postproducción, pero que se suelen introducir en la luz para evitar precisamente efectos de postproducción. Entonces, si ya le introducimos lo que es el contraste o le introducimos suavidad en las esquinas, pues bueno, podemos ahorrarnos cierto coste computacional a la hora de postproducir la imagen, porque ya lo ha hecho la propia luz en el cálculo de render. Después le podemos decir que la luz se comporte solamente en el canal difuso o también en el canal especular y que solo sea en el canal ambiente. ¿Vale? Pero bueno, ahora mismo por eso vamos a dejarlo. Bueno, y ahora vamos a explicar lo que es la sombra. La sombra, como hemos dicho antes, hay varios tipos de sombra. Este es el Advanced Ray Trace, que es una creación detrás de Studio Max, y lo que intenta es mejorar la parte de Ray Trace Shadows. Ray Trace Shadows son sombras que se calculan por vectores de rayo trazado. Es decir, lo que hace la luz es emitir un vector, un punto, y si ese vector incide o choca contra un objeto, se emite ese mismo vector en dirección contraria y lo que hace es que cuando vuelve a encontrar otro objeto, ese objeto es el que se ilumina se le quita la iluminación. Es decir, la luz emite aquí, choca aquí y vuelve a emitir otro fotón hasta aquí. Cuando emite el fotón hasta aquí, esta parte de aquí es la que no se ilumina o se resta de la iluminación y así es lo que se obtiene la sombra. Claro, el avance Ray Trace pues lo que intenta es mejorar eso incorporando efectos de borde suavizados y demás, porque pensemos que claro, un objeto como esto es una esfera, es un objeto cortante. Entonces si emitimos un rayo trazado de una esfera, se va a producir aquí una esfera también cortante. Pero realmente en la iluminación real, las sombras, cuando se producen a una distancia muy, muy lejana, no cuando el objeto que se va a sombrear y la sombra de ese objeto, cuando hay mucha distancia entre ellos, pues sí que se produce un desenfoque de la sombra. Mientras que si la sombra y el objeto están muy cercanos, pues ese desenfoque va disminuyendo. Entonces el ray trace normal lo que hace es que elimina, o sea, no existe ese desenfoque y por lo tanto la convierte en una sombra que se acerca a la realidad porque es de rayo trazado, pero no totalmente real porque no tiene ese desenfoque. Por otro lado, está la sombra Shadow Map, que es una sombra normal, es decir, una sombra que lo que se coge es el objeto, se le coge
el vector de dirección de la luz y lo que se calcula es una proyección del objeto sobre el suelo y se le pone a negro. Este es el tipo de sombra más básico, es el tipo de sombra más antiguo y es el tipo de sombra que todos los juegos han estado utilizando hasta hace bien poco, pero claro, es una sombra que no incorpora ninguna calidad. Y después están los tipos de sombra complejos. Mental Ray Shadow Map y Area Shadows. Mental Ray Shadow Map y Area Shadows realmente son el mismo tipo de luz, lo que pasa es que uno es del motor de render de Mental Ray y otro es de 3D Studio. Pero los dos lo que intentan hacer es lo mismo que Advanced Ray Trace, pero hacen un truco que bien se implica un coste computacional elevado, eh, obtiene unos muy buenos resultados, pero realmente lo que hace es parsear o falsear la realidad. Lo que hace es que los bordes de la sombra producida del objeto, imaginemos que esta es la sombra del objeto, ¿vale? Aquí tenemos el objeto del muñequito y aquí tenemos una pared y vemos esta sombra. Lo que hace a la área de luz, él aplica microdesenfoques en los bordes del objeto para dar esa sensación de sombra real. Claro, el hecho de aumentar, de introducir esos microdesenfoques a lo largo de los objetos, tiene un coste computacional muy elevado y bueno, aunque parezca de la sensación de realidad, pero bueno, a mí personalmente, bueno, son las sombras más, o sea, más usadas cuando quieres obtener elementos hiperrealistas, pero bueno, no dejan de ser una triquiñuela a nivel de programación para evitar costes computacionales mayores. Lo ideal sería, como digo, una iluminación global donde realmente la sombra se calcule